Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. El Salmo 118, versículo 24 dice: Este es el día que el Señor ha hecho, en él nos alegraremos y regocijaremos. Amén. El Señor nos ha dado el privilegio, la bendición de estar vivos con salud y por eso estamos alegres. Alabamos al Señor porque Él es bueno y su amor dura para siempre. Amén. Así que les invito a adorar al Señor con alegría, a adorar al Señor con todo el ánimo de tu corazón, que juntos podamos celebrar al Señor en este momento. Amén. Vamos a adorar al Señor. Proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Como tú, Jesús, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final,
y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, oh, En secreto, en mi soledad, en te encuentro, ahí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Y procuro el premio mayor que me quieras entregar. Y prosigo, dejo todo peso atrás, lejos de mí, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Más, conocerte más. Aleluya. Adorar al Señor es algo maravilloso y un gran privilegio que tenemos de ser parte de la familia de Dios. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, a partir del versículo 6 dice: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Amén. Dar con alegría, entregar al Señor como vamos a tener la oportunidad de hacer ahora, entregar nuestros diezmos y ofrendas con alegría, servir al Señor con alegría, ayudar al prójimo con alegría, interceder por el que sufre con alegría. Todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que entregamos al Señor, sea nuestro diezmo y ofrenda, sea el ministerio, sea en el ministerio en que servimos, sea lo que sea que hagamos, debemos siempre hacer con alegría, porque el Señor espera que cada uno de nosotros, entendiendo el principio de que Él nos amó primero, de que Él nos ha dado mucho más de lo que merecemos, que Él ha cuidado de nosotros, que Él es fiel y jamás fallará, que tengamos esa confianza y aprendamos a servir al Señor en cada área de nuestra vida con mucha alegría. Amén. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Señor, te agradecemos, oh Dios querido, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de entregar nuestros diezmos y ofrendas a ti, de poder dar con alegría,
de poder, oh Dios querido, servirte con alegría. Señor, oramos, oh Dios querido, para que tú estés ahora, Señor, proveyendo a cada familia, Señor, todo lo que necesitan y aún más, para que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de sus hijos, Señor. Te agradecemos, oh Dios querido, por la oportunidad que tenemos de servirte, de ser parte de tu familia, de ser tus hijos, Señor. Y oramos para que los cielos estén abiertos y que cada familia sea bendecida en cada área de sus vidas. Que sean más que bendecidos en ti, Señor. Que puedan superabundar en cada área de sus vidas. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, y adorado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así oramos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted desea ser parte de ese tiempo que tenemos también de adoración al Señor, aquí abajo en la descripción del video están los datos para que usted pueda hacer llegar tu diezmo y tu ofrenda. Amén. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios y yo quiero invitarte a abrir su corazón y estar con su corazón con una gran expectativa en lo que Dios va a ministrar a tu vida en esta mañana. Amén. Estamos, hermanos, en una serie de mensajes llamada Tiempo de Restauración. Hablamos la primera semana sobre el tiempo de restaurar la fe, en la segunda semana sobre el tiempo de restaurar la esperanza y hoy día vamos a hablar sobre el tiempo de restaurar la alegría. ¿Y por qué es tan importante entender los mensajes que estamos predicando sobre el tiempo de restauración? Porque con el paso de los años en nuestra vida cristiana, muchas cosas se van debilitando, algunas cosas se pierden porque no cuidamos bien. Y por eso, así como una casa necesita de vez en cuando una pinturita, un auto necesita ser cuidado, nuestra vida espiritual también necesita pasar de tiempo en tiempo por un proceso de restauración para que podamos seguir caminando y avanzando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a permanecer durante todo el mensaje dentro de la carta de los Filipenses y algunos otros textos, pero vamos a permanecer más tiempo en Filipenses capítulo 1 del 12 al 30, ¿ya? Así que deja más o menos ya tu Biblia ahí lista, pero antes vamos a leer dos textos. El primero está en Filipenses 4:4 que dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y en Lucas 2:10, cuando el ángel aparece a los pastores y les dice: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Los ángeles estaban trayendo la noticia de que había nacido el Salvador, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y cuando, hermanos, servimos a Jesús, no puede haber tristeza en nuestra vida. Y eso no quiere decir que no vamos a sufrir, que no tenemos tiempos difíciles y ni siquiera que en algún momento no vamos a quedar tristes. Lo que sí es que no podemos permanecer en la tristeza, porque la alegría es la gran marca del pueblo de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo está la alegría en tu corazón? La alegría es una ordenanza del Señor, es un mandamiento. Aquí en ese texto que leímos, Filipenses 4:4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No debe depender de la situación que estemos viviendo. Debemos alegrarnos siempre en el Señor. Pablo escribe esa carta estando preso en una cárcel en Roma. Pero Filipenses, a pesar de haber sido escrita desde una cárcel, es la carta más alegre del Nuevo Testamento. Es la carta que más habla de la alegría en el Nuevo Testamento. De principio a fin, la alegría es la nota dominante de esta carta. Y para restaurar el tiempo de alegría en su vida, primero, enfrenta las situaciones contrarias con una perspectiva positiva. Y a partir de ahora vamos a permanecer en el texto de Filipenses 1 a partir del versículo 12. Filipenses 1:12.
Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Pablo estaba escribiendo a sus hermanos y les dijo: hermanos, tranquilo, yo sé que todo lo que estoy pasando, todo el sufrimiento, ese tiempo en la cárcel, contribuye para el avance del Evangelio. Todos sabían que Pablo estaba en prisión solo por su fe en Cristo, no por ser un criminal. Los intelectuales pensaban: está en la cárcel solo porque piensa diferente, solo porque él ha predicado, ha hablado sobre algo que nadie habla. En ese momento las autoridades romanas no consideraban que fuese una acusación grave la que había contra Pablo, ni por parte de Pilato ni de César, por lo que cuando apeló su solicitud fue concedida. Ahora podría predicar a la guardia pretoriana, que eran hombres importantes, influyentes en ese tiempo. Imagina cuántas personas fueron ganadas para el Señor durante ese tiempo que Pablo estuvo en prisión. La prisión trajo evidencia al Evangelio. Filipenses 1:13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Era costumbre de la época que cada preso fuese custodiado por un soldado, por un guardia que era reemplazado cada 4 horas. Y Pablo no perdía la oportunidad. Pablo evangelizaba, predicaba, ministraba a cada guardia, a cada soldado que estaba a cargo de él. Por ejemplo, vea la declaración de Pablo en la misma carta de Filipenses capítulo 4, versículo 22. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Él había ganado ya muchas personas durante ese tiempo de encarcelamiento. Todos en el palacio del emperador se estaban convirtiendo. Con el arresto de Pablo, el Evangelio llegó a través de las personas más importantes a toda Europa. Pablo predicó a la persona más humilde de la calle, pero Pablo también predicó a las personas más importantes de su tiempo. Por eso debemos aprender a no perder las oportunidades que tenemos cuando estamos junto a las personas más humildes de la ciudad. Tenemos que predicarles el Evangelio, pero las personas más importantes de nuestra ciudad y de nuestra nación también necesitan a Jesús y debemos predicarles el Evangelio también. La prisión trajo motivación y determinación a la iglesia. Filipenses 1:14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. En ese tiempo que Pablo estuvo en la cárcel, los hermanos se atrevieron más que nunca a predicar el Evangelio. El Evangelio no solo estaba creciendo a través de sus contactos en la cárcel, en la prisión, sino también los esfuerzos fueron multiplicados a través de cada hermano que predicaba en la calle. La fe, la confianza y la paciencia de Pablo, a pesar de estar preso, ayudaron a los cristianos y compañeros a tener más confianza en el Señor. Pablo sabía que las oraciones de los filipenses lo sostenían y que Dios estaba con él. Por eso Pablo insiste: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No importa si están en la cárcel. En nuestros días no importa si estamos en cuarentena, en fase 1, 2, 3, 4, 5. No importa si aún estamos viviendo ese tiempo de pandemia o si ya pasó la pandemia, o no importa la situación en la que estamos ahora. Debemos siempre alegrarnos en el Señor. Segundo, mantenga su atención en la expansión del reino. Como cristianos, nuestra gran meta es alcanzar las naciones para Cristo.
Y cuando colocamos nuestros ojos en que el reino de Dios está creciendo, en que más y más personas han sido alcanzadas y han tenido sus vidas transformadas y han tenido sus familias restauradas, debemos alegrarnos en el Señor. Y cuando nuestros ojos están en eso, en la expansión del reino, en el crecimiento del Evangelio, de la predicación del Evangelio y de vidas alcanzadas y transformadas por el Señor, la alegría es plena en nuestro corazón, porque ya no pensamos en nosotros. Pablo estaba en la cárcel, su situación era difícil, él no estaba viviendo los mejores tiempos de su vida, hablando así de forma personal. Pero cuando él miraba que el Evangelio estaba llegando a más y más personas, cuando Pablo miraba y sabía que el reino estaba creciendo, su corazón se llenaba de alegría. Y así debe ser en nuestras vidas, hermanos. Debemos predicar siempre el Evangelio y colocar nuestros ojos en la expansión del Evangelio, en la expansión y el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso debe alegrar nuestro corazón. Filipenses 1, del 15 al 18 dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufren mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Algunas personas, algunos cristianos predican a Jesús y sirven a Dios por razones, por motivos equivocados, buscando su autopromoción, reconocimiento humano, ser alabados, aplaudidos por las personas, buscando alcanzar un estatus social que antes no tenían en su vida. Algunos predican a Cristo y sirven a Dios pensando en el dinero. Hay muchas personas sirviendo a Dios y predicando el Evangelio por motivos que no son los mejores. Pero Pablo dice, ¿y eso qué importa? ¿Qué importa la motivación de los demás? Ese no es un problema nuestro, es un asunto de Dios y a su tiempo Dios va a tratar con cada persona. Por eso no debemos preocuparnos por cómo se predica el Evangelio, por qué motivación la gente está predicando la palabra de Dios. Debemos preocuparnos por predicar el Evangelio. Si hay gente predicando con mala motivación, nosotros con la mejor de las intenciones, con la mejor motivación, por la mejor razón, vamos a predicar. No podemos ser como aquellos que cuestionan y hablan mal de otras personas que están predicando si permanecemos con los brazos cruzados, en vez de perder tiempo hablando de los demás que a nuestro juicio están predicando por motivos y razones equivocadas. Debemos salir y predicar por el motivo y la razón correcta. Debemos alegrarnos porque Cristo está siendo predicado. Y este es un sabio consejo dejado por Pablo. Cuando Dios dice a Moisés para compartir de su unción con 70 hombres, la palabra nos muestra que habían dos que no estaban en el lugar donde Dios derrama del Espíritu que estaba sobre Moisés, sobre los hombres. Pero ¿sabe qué pasó? Que como estaban en la lista, a pesar de no estar en el lugar, ellos también comenzaron a profetizar. Y Josué dice a Moisés, Moisés, repréndelos. Repréndelos. Moisés dice a Josué, ¿te pones celoso por mí? Quisiera yo que todo Israel profetizara. Hermanos, no importa por qué razón están predicando, lo importante es que el nombre de Jesús sea predicado. Y si estamos tan preocupados así de que hay personas predicando el Evangelio por motivaciones equivocadas,
debemos esforzarnos por predicar el Evangelio con la mejor motivación. Tercero, nunca cierre su corazón a la alegría. Filipenses 1, 18, de la parte B al versículo 19 dice: por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. No importa lo que ocurra, seguiré alegrándome. Pablo estaba hablando de las bendiciones del proceso, de la protección en el juicio, de la prisión domiciliaria que él estaba, por poder predicar el Evangelio a los soldados y también por el ministerio de la predicación a través de las cartas. Pablo se centró en la providencia, en la provisión de Dios, en lo que Dios estaba proveyendo, en la oportunidad que él tenía y no en el problema. Es impresionante, hermanos, que cuando las cosas van mal, cuando estoy en contra de algo, cuando me siento herido, triste, ofendido, quien siempre acaba pagando la cuenta es Dios o la iglesia, pero no yo, no la otra persona. Esté seguro de que ni Dios ni la iglesia tienen culpa de nuestras pérdidas. Y si yo mantengo mi corazón buscando honrar a Cristo en mi vida y mi muerte, ninguna de esas cosas me afectará. Cada día tomamos decisiones y las tomamos libremente. Por eso necesitamos ser responsables de los resultados y consecuencias de nuestras decisiones. Hermanos, yo no puedo tomar la decisión de salir gastando plata y gastando mucho más de lo que gano. Y cuando me veo en una situación financiera delicada, colocar la culpa en el Señor y esperar que Él me puso en esa situación y decir eso. O esperar que Él simplemente me saque de ese lugar y me coloque en otro. Yo no puedo pensar, hermanos, que voy a vivir una vida desordenada y después que el resultado de esa vida es culpa de Dios. Yo no puedo pensar que voy a maltratar a mis familias, a mis amigos, a las personas más cercanas, y que cuando me vea solo, sin nadie, que es culpa de Dios. Pablo fue arrestado, no porque fuera un criminal, sino porque era un hombre de Dios, un cristiano. Pero aún así no se enojó con Dios porque estaba solo predicando el Evangelio cuando fue preso, ni demandó a la iglesia porque estaba a su servicio. ¿Sabe por qué? Porque Pablo guardó bien su corazón. Y tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, a dejar nuestro corazón, a mantener nuestro corazón abierto a la alegría y cerrado a las otras influencias que puedan intentar atacarnos. Con esa decisión, él pudo alegrarse incluso en su encarcelamiento, destacando que en ese tiempo que Pablo escribe esa carta a los filipenses, él estuvo en prisión por 2 años. Y esta es la paradoja entre la alegría y el sufrimiento. Dios siempre es bueno y tiene el control todo el tiempo. Mantenga su corazón cerca de Dios, no cerca de su billetera, no cerca de los placeres de este mundo, y siempre encontrarás la alegría para seguir. Pablo estuvo encarcelado por 2 años antes de su muerte para difundir el Evangelio por toda Europa a través de la comunicación escrita y testimonios personales. Ahora, ¿qué vas a hacer con su prisión o con la situación que estás viviendo? ¿Te vas a encerrar y quejarse contra Dios, o vas a aprovechar ese tiempo para hacer con que el Evangelio sea conocido a través de mensajes, de pequeños videos, de algunas llamadas telefónicas, de un buen testimonio? Asuma un compromiso de buen testimonio por encima de todo. Filipenses 1, del 20
al 21, Pablo dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir una vida santa, glorificando a Dios, se convirtió en un estilo de vida para Pablo. Ya no era algo que él hacía porque sus líderes mandaron hacer. No era algo que él hacía porque miraba y veía que habían otras personas, otros cristianos que hacían. No, el estilo de vida santo, glorificando a Dios, era el estilo de vida de Pablo. Él vivía una vida de ética, renuncia, compromiso, testimonio. Y, en fin, mantener una vida así, como estilo de vida, presionada por todos los lados. Cuando se vive así, entonces morir es ganancia. Pero para nosotros morir no es ganancia. Y no es ganancia porque nuestra vida es muy buena y cómoda. Si te fijas, nadie cuando está pasando por el mejor momento de su vida quiere morir. Cuando la familia está bien, cuando uno tiene un buen trabajo, tiene plata, viaja, hace lo que quiere, todo lo que se le antoja. Ninguna persona así pide la muerte. Pero cuando una persona a veces se encuentra en situaciones delicadas, pasa por un tiempo de prueba, de dificultad, algunos llegan a decir que sería mejor morir. Sabe, para nosotros morir aún no es ganancia. Porque nuestra vida ha sido demasiado cómoda aquí en la tierra. Cuando somos presionados, entendemos que nuestra vida es muy preciosa y por eso debemos usar bien el tiempo que tenemos aquí en la tierra para hacer con que el reino de Dios crezca, que más personas sean alcanzadas por el Evangelio. Y si morimos, es ganancia porque estaremos en la eternidad con el Señor. Pablo no tenía ningún interés en su propia reputación o éxito. Él había dedicado su vida a glorificar a Dios. Él comprendió que Dios estaba siendo glorificado mientras él estaba en la cárcel. Por eso él decide alegrarse. Ve, hermanos, el testimonio de Pablo, Filipenses 1:22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Morir o vivir para Pablo era lo mismo. Él estaba seguro de que estaba con Cristo. Es decir, lo que eligió del resto de su vida era todo ganancia. Abrir el camino requiere un alto sacrificio y era lo que él estaba haciendo. Siempre esté dispuesto a pagar el precio de la voluntad de Dios. Filipenses 1:23 y 24. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Ahora, vea qué situación. Él estaba bajo presión de ambos lados. Él sabía que morir era mejor para él, pero lo mejor para la iglesia era que él permaneciese algún tiempo más. Pablo estaba listo para morir y estaba listo para vivir. ¿Y nosotros? A veces no estamos ni listos para morir ni para vivir. Pablo dijo que morir sería mejor debido a la certeza que tenía de su fe, de estar en Cristo y pasar con Él toda la eternidad. Pero también muestra amor por las personas. El legado del testimonio de Pablo es fe y amor. Esperando la sentencia final, Pablo solo puede tener estos dos sentimientos en su corazón: la fe y la certeza de estar con el Señor, y el amor por sus hermanos, por la iglesia en su corazón. Aleluya. Eso me hace recordar algunos cristianos de los siglos XVIII, XIX, comienzo del siglo XX. Algunos que se vendían a sí mismos como esclavos a fin de llegar a aquellos lugares y predicar el Evangelio. Personas que se despedían de sus familiares, se iban a países sabiendo que jamás volverían a estar con su familia para predicar el Evangelio. Personas que renunciaron a su propia vida a fin de que muchos otros llegasen a conocer a Cristo.
Pablo no podría elegir por Dios y hace la siguiente declaración, que por cierto es una de las más hermosas del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Sus palabras abordan 4 temas claves para que la iglesia crezca de manera saludable a través de discípulos saludables. Sean dignos del Evangelio. Aquí él habla de carácter. Manténganse firmes en un solo espíritu, unidad. Manténganse unánimes en la lucha. Aquí habla de ministerio, de servicio. Y sigue luchando por la fe evangélica. Aquí hablando de la doctrina. Y cuando Pablo habla de ser digno del Evangelio, hablando del carácter, él no está hablando de tener carácter fuerte, de ser enojón. No, es totalmente al contrario. Está hablando de manifestar el carácter de Cristo. Debemos estar conscientes de que si vivimos de esta manera, ni nosotros ni el Evangelio morirán con nuestra muerte, porque el legado llegará a través de otras personas, a otros y a otros y a otros, hasta que Jesús venga a buscarnos. Y por último, nunca te dejes intimidar por una situación difícil. Filipenses 1:28, Pablo dice, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Nunca se deje intimidar por la oposición de ninguna manera, dijo Pablo. Ya sea que enfrente situaciones, personas, instituciones o fuerzas del mal, enfréntalo y haga su parte con valor, determinación y corazón, apasionado por lo que haces. No dejes que nadie te detenga. Eres un soldado de Cristo, guerrero y valiente, por eso alégrate en el Señor. Mantenga tu opinión en la fe, nunca se avergüence de la palabra, nunca negocie la palabra de Dios, que es el poder de Dios para la salvación de nosotros. Nunca se avergüence de ser un discípulo de Cristo, nunca, jamás, porque los que se avergüenzan de Él aquí en la tierra, Él también se avergonzará de esas personas en el cielo. Incluso si tenemos que ser arrestados o morir por la palabra, debemos predicar y vivir la palabra. Que nuestra iglesia, hermanos, sea formada por un ejército de discípulos de Jesús, gente de fe y de verdad. Nuestra iglesia nunca se callará ante el mundo a favor del Evangelio de Cristo. Siervos, discípulos que son cristianos por decisión, por convicción, y nunca por moda, por conveniencia, por alguna ventaja o simplemente por tradición. Debemos ser cristianos reales, verdaderos, que prevalecen y permanecen, que no sean esparcidos como una hoja seca al viento. Romanos 1:16, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Y él continúa en Filipenses 1, del 28b al versículo 30, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. En vez de dejar que una situación o un tiempo difícil te haga sufrir y llorar, alégrate en el Señor. Insisto, alégrese. Deja que esa situación difícil te lleve a orar más y a depender más del Señor. Y junto con eso, una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Nadie es capaz de entender cómo esto sucede, pero la alegría del Espíritu Santo llenará tu corazón, no con una alegría generada
por momentos felices. No es una alegría generada por una noticia buena. No, es algo generado en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Una alegría que nadie puede quitar de tu corazón. Pablo podría haberse deprimido, desanimado o desilusionado. Podría haberse encerrado en la autocompasión y la desesperación. Sin embargo, consideró que su encarcelamiento fue provisto por Dios. Consideró, me colocaron aquí para cumplir un propósito mayor para mi Dios. Dios lo puso allí para presentar el Evangelio a Roma. Y Él lo hizo. ¿Estás luchando por aceptar el momento que estás pasando hoy? La prisión no era el mejor lugar, pero fue allí donde Dios lo puso. Por eso alégrate de estar donde estás. Estás donde estás para servir y por eso sirva con alegría, sin importar el lugar, las personas y las circunstancias que te rodean. Dios te trajo esta palabra de vida hoy para alegrar tu corazón, para desafiarte a abrir tu corazón para la alegría que el Espíritu Santo está para derramar en tu vida. Esa alegría que nadie puede robarte, esa alegría que nadie puede apagar en su corazón. Pablo nunca cambió su estilo de vida cristiano porque la situación de su vida cambió. Pablo vivía un estilo de vida cristiano y lo siguió viviendo en cada momento de su vida, en los mejores y en los peores. Pablo siempre vivía para Cristo. Su liderazgo inspiró a muchos otros a compartir el Evangelio. Su coraje disolvió otros miedos. Por eso decida lo que harás con tu vida y con tu influencia. Porque queriendo o no, tú influyes en muchas personas y la forma con la que decides vivir va a impactar a muchas otras personas. 1 Tesalonicenses 5, 15 a 19 dice: Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. 5 lecciones preciosas en esta carta. Traten bien a las personas, alégrese siempre, ore todo el tiempo, da gracias a Dios por todo y nunca apague el Espíritu Santo en su vida. Pablo simplemente entendió lo que Jesús enseñó a todos sus discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ese es el mayor privilegio de todos y debemos alegrarnos simplemente por tener ese privilegio en nuestras vidas de ser un siervo, un discípulo del Señor. Amén. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Señor, te agradecemos, oh Dios querido, por esta maravillosa oportunidad que tenemos, oh Dios, en esta mañana, de estar reunidos, escuchando tu palabra y siendo ministrados por ti. Oramos, oh Dios querido, para que la alegría del Espíritu Santo venga sobre cada vida y familia, en cada hogar, oh Dios amado, y llene todo el espacio. Señor, oramos, oh Dios querido, para que el Espíritu Santo cambie ahora el llanto en alegría en nuestras vidas. Que podamos aprender, oh Dios, a alegrarnos siempre en ti. Nuestra alegría no depende de las circunstancias, porque buscamos alegrarnos en ti, no en las cosas. Señor, oramos, oh Dios querido, para que el Espíritu Santo restaure la alegría en cada vida y que podamos, oh Dios querido, siempre, en cada momento, alegrarnos en ti. Y como dijo Pablo, insistimos, alégrense, alégrense en todo, alégrense siempre en el Señor, porque esto es lo que usted espera y desea de nosotros, Señor. Señor querido, te agradecemos por ese tiempo y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Abra su corazón para la alegría. Abra su corazón para vivir ese tiempo de restauración de la alegría en tu corazón.
Llena tu corazón de alegría. Deja que el Espíritu Santo llene su vida de alegría. Esa alegría que no depende de la circunstancia ni del momento. Una alegría que viene de Dios para ti. Amén. Te espero en la próxima semana, donde estaremos hablando sobre el tiempo de restaurar la pasión. Amén. Que tenga una semana bendecida y poderosa en el Señor, llena de la alegría del Espíritu Santo, y que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté sobre su vida y familia, hoy y para siempre. Amén.